¿Cuántos años tardarás en cobrar en dividendos lo que te estoy pagando a día de notario, ¿no? Cada vez hay más gente de 50 y pocos que está vendiendo. Sí. A esta gente le quedarían fácilmente 15 años que podrían trabajar bien, pero en muchos casos te dicen, es que tengo 52 y estoy agotado. Y a nivel de estructuras, ¿qué estructuras veías más habituales hace años, ves más habituales ahora en cuanto a precio, ¿no? Tenemos dos opciones, o vendemos 100% con el lógico periodo de 1 o 2 años que me tendré que quedar y tal, o buscamos un hermano mayor y seguramente lo haremos muy bien. En tu experiencia, ¿qué has encontrado que hace fluir mejor las operaciones? Bienvenidos al podcast de Daily. Rainmaker, las mejores historias de Money. Hola, bienvenidos a Rainmaker, el podcast de Daily. Soy Gerard García y hoy estamos con Antonio Valverde, colaborador y socio responsable de AGM Abogados, que es uno de los intermediarios / brokers más activos en el mundo pyme y que queremos que nos cueste su experiencia, ¿no? Tiene 25 años y ha lidiado con infinidad de compañías e infinidad de inversores y procesos, y estaremos visualizando qué pasa en estos tipos de procesos, qué se encuentran las empresas, cómo ha evolucionado su rol de intermediario, que a veces son los grandes desconocidos porque nos pensamos que son las grandes despachos y grandes firmas solo las únicas que operan en este segmento, y terminaremos con algunas anécdotas de casos concretos que Antonio ha trabajado. Antonio, bienvenido al podcast de Daily, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Empezamos hoy la segunda temporada del podcast, presencialmente en nuestras oficinas, y además me gusta mucho empezarla con tu perfil, porque es un perfil de un universo que todo el mundo que está en este ecosistema comprando o asesorando, intermediando, conoce, pero es poco visible, ¿no? Y es un universo un poco de la intermediación, lejos de los bancos de inversión, de las boutiques más conocidas, y sin embargo los que prácticamente acoplan, ¿no? Y recogen el mayor volumen de empresas clientes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo te diría que nuestra función es un poco por presumir con el que reparte el juego en el fútbol o el base del baloncesto, ¿no? Que al final nuestro objetivo es que haya deal, ¿no? Que haya deal, y por lo tanto que haya compra y que haya venta, y una vez lo hemos conseguido, eso es nuestra principal función. Luego a veces sí que nos dejan contarlo un poco, explicarlo al mercado, pero nuestro gran objetivo es que eso funcione y no tener protagonismo, sino conseguir que la operación llegue a buen puerto. Esa es nuestra gran función. Y tú, que llevas mucho tiempo en este mercado y en España y has visto mucho tipo de empresa, empresario, empresarias, ¿cómo crees que ha evolucionado tu rol, ¿no? De intermediación lejos de los grandes bancos? Sí. A nivel de asesoramiento, a nivel de compraventas. Yo haría un poco como una distinción, digamos, de dos grandes tipos de operaciones, ¿no? Las operaciones grandes, donde son roles muy definidos, lo que dices, ¿no? Bancos de inversión, grandes multinacionales, donde incluso hay estructuras internas que lo que hacen es hacer esas operaciones no cada día, pero durante todo el año, y eso está todo muy establecido, con grandes firmas que operan, y por lo tanto ahí tu papel está muy predeterminado, ¿no? En el campo de la pyme, y por pyme hablo también de una empresa de 20 o de 30 millones de euros, sí. No estamos hablando para nada de empresas de 1 millón, también. Al final, la empresa es el empresario, esa empresa es la familia, es el hijo, es todo, y lo primero que tienes que hacer ahí es contarle qué puede suponer meterse en una operación de este tipo, qué inconvenientes va a tener, qué expectativas puede haber, qué va a suponer en su vida, qué va a suponer en su familia, que al final forma parte de todo su entramado, y por lo tanto tienes que estar constantemente trabajando con ellos, ¿no? Y ese papel siempre ha estado ahí, y yo creo que el gran cambio quizás un poco que ellos han aprendido más con el tiempo. Es decir, muchos empresarios ya han visto a un amigo suyo venderse su empresa, o a un familiar, o a lo mejor ya han estado en alguna operación, pero el broker tiene que estar constantemente ahí en medio. Y tú mencionabas las grandes firmas, que a veces son las que por la marca, ¿no? Generan la confianza. En el mundo pyme, ya sea de 1 millón o de 20, ¿cómo generas la confianza para que el empresario te ceda este momento tan importante? Muy buena pregunta eso. Al principio, desde luego, porque muchas veces vienes referenciado, ¿no? Y entonces, digamos, pues tú le dices a un amigo tuyo, oye, si quieres hacer esta operación, llama a Antonio, que lo hemos hecho alguna vez y lo hace bien. Y luego, lógicamente, con el paso de la operación, ¿no? Al final, acabas conociendo su empresa, acabas teniendo muchas reuniones, les das muchos consejos respecto a este inversor te interesa, a esto hay que explicarlo de esta manera, y acabas siendo un poco parte también de eso. Yo siempre digo que cuando llego a una empresa no sé nada de ella,
Y cuando me voy, operaciones normalmente, como tú sabes, entre 6 meses y un año, pues muchas veces sé bastante de esa empresa, no tanto como ellos, pero realmente me la acabo sabiendo bastante, o los que hacemos ese tipo de trabajo nos la acabamos sabiendo bastante, ¿no? Es que yo creo que es un tema más de empatizar, ¿no? Terminas empatizando mucho más con un empresario que es amo y señor, ¿no? Que hace todo, sube, carga el camión, ¿no? Y hace la factura. Así empezaron muchos, efectivamente. Y sin embargo, los equipos directivos de las grandes transacciones empatizan más con las firmas, ¿no? Que tienen como el sello. Entonces yo creo que es un mercado que no compiten, a veces sí, y que es interesante. Entonces, volviendo al rol pensando en el empresario o empresaria, cuando están en ese momento, que no tienen, a veces tienen la duda si quieren vender la empresa, si no, qué tienen que hacer, quién potencialmente puede estar interesado, ¿qué errores crees que se enfrentan o que se han enfrentado con tus clientes en la mayoría de casos al inicio de este proceso? Errores hay muchos, pero básicamente por un puro tema de inexperiencia, ¿no? Es decir, imagínate que tú por primera vez te dejaran en Fórmula 1, ¿no? Es imposible, es decir, lo calarías como, si consigues arrancarlo, lo calarías 300 veces. La empresa la vas a vender una vez en tu vida, con lo cual es un proceso siempre totalmente nuevo, con lo cual es normal que pueda haber muchos errores, desde creo que mi empresa vale mucho más de lo que el mercado está dispuesto a pagar, desde somos 3 socios y creo que alguien me puede comprar solo una parte mía yendo en contra de los otros 2, eso es imposible, un montón de situaciones, ¿no? Con lo cual, uno de los papeles principales nuestros es sentarnos con ellos y explicarle, como yo digo, darles todas las malas noticias de golpe, ¿no? Oye, mira, tu empresa, yo sé que la quieres mucho, que la fundó tu abuelo y que para ti es más importante que tu vida casi, pero nadie te va a pagar más de esta cantidad, ¿no? El mercado está ahí. O, oye, sí, si tu hijo está ahí trabajando, pues si lo hace bien seguramente se lo quedarán, pero podría pasar que el nuevo propietario dijera que ya no le interesa. Es decir, toda una serie de noticias que hay que comentarles para que ellos aprendan y que cuando llegue el momento estén más preparados. Y de hecho, nos ha pasado, entrando un poco en el campo de las anécdotas, alguna consultoría grande, algún fondo de capital riesgo grande, y lo voy a decir así, ¿no? Oye, mira, Antonio, ¿sabes qué pasa? Los asesores como vosotros sois un coñazo, ¿no? Pues estáis siempre ahí en medio y encima nos costáis una pasta, pero tiene una cosa muy buena, que muchas cosas que yo le tengo que decir a ese empresario que no le van a gustar, se las dices tú antes. Entonces, cuando yo llego, evidentemente que eso lo voy a tener que decir también, y evidentemente que va a tener que digerirlo, pero ya lo ha dicho alguien, y él ya está en la mesa, que eso ya no es la primera vez. Y eso nos ayuda mucho en la relación, porque decirle a alguien que su empresa vale la mitad de lo que él pensaba no es una gran manera de empezar una relación, ¿no? Y el tema de la relación es muy crítico en estos segmentos, porque hay veces que nos hemos encontrado en la plataforma y en la experiencia, ¿no? Asesores que por ganar ese mandato, sin generar esa empatía que mencionábamos, lo que le dices es, te voy a conseguir este precio. Cuando no sabe él que no es verdad. Efectivamente. Y luego vienen los palos cuando se sientan con inversores. ¿Pero quién te ha dicho que vale eso? Mi asesor. Sí. Y luego la gracia de esto es que, y el asesor cómo ha llegado a esto, no, es que es la expectativa de mi cliente. Ya, pero no es una forma adecuada de valorar la compañía, sí, ¿no? Yo creo que esto alguna vez, Gerard, tú y yo lo hemos comentado. Yo tengo una estadística así un poco a lo bestia que dice que de cada 2 reuniones que hago, en una no continúo más de una primera reunión, porque pasan estas cosas. Es que para mí esta empresa vale 20 veces su EBITDA. Seguramente debe haber alguien por ahí que te lo pueda pagar, pero encontrar a esa persona es como encontrar la aguja en el pajar, ¿no? Sí. O es que yo tengo trabajando mis 4 hijos y el que la compre tiene que seguir trabajando pase lo que pase. Bueno, eso no te lo puede garantizar nadie. Ojalá sí, pero a lo mejor alguien te dice, oiga, este puesto que ocupa su hijo, o yo sencillamente me he quedado con la empresa y no quiero que la familia esté dentro. Toda una serie de situaciones que tú tienes que saber antes. Entonces, es verdad que si tú trabajas mucho con las expectativas y te equivocas en eso, luego va a llevar a mucha frustración, porque cuando vayas al mercado no es que no le vayas a traer una oferta de 20, no vas a traer una oferta ni de 15, ni de 10. Claro, si le traes una de 18 te dirá, hombre, pues no lo has hecho mal, pero es que realmente las ofertas tienen 4 o 5 veces, ¿no? Es muy difícil una doble dígito en un segmento PYME, es muy difícil. Yo no lo he visto, o sea, en un tema muy tecnológico donde tu tecnología sea muy rompedora, quizá te puedes encontrar a lo mejor un múltiplo de 8, 10. Sí, exacto. Si eres el nuevo Google, sí. Eso quizá, pero muy difícil. Encontrarte, muy difícil. Yo me he encontrado valoraciones de doble dígito cuando, por ejemplo, una gran empresa americana de transporte ha comprado la número 1 de Francia y se pagó 12 veces el EBITDA. Industrial. Y entonces te viene, por ejemplo, tu cliente que hace el mismo sector y te dice, oye, me van a pagar 12 veces. No, si te consigo 6, ya me puedes estar felicitando, exacto, ¿no? Sí. Entonces, estas situaciones es verdad que
repitiendo la palabra, decir la verdad a veces da problemas, Sí. pero es que si no, trabajas con unas expectativas que son imposibles de realizar, eso se envenena mucho, y aquí hay un tema muy importante, al menos en las que trabajamos en este segmento, más donde trabaja Dili, ¿no? Que es, básicamente el 90% de nuestros honorarios van a éxito. Sí, sí. Entonces, si yo me meto unas valoraciones que luego son imposibles de cumplir, Nunca vas a ganar. nunca voy a ganar dinero. Entonces, prefiero, para hacer eso, parar en el minuto 1 Sí, y sí. mi tiempo lo dedico a otras cosas o incluso a mi familia. Sí, el embudo lo vas filtrando desde el inicio, porque si no... te Totalmente. encuentras O sea, yo tengo que tener una al final. operación que, porque además hay que pensar que luego tú y yo salimos a vender. Sí, Hay sí. que vender la operación. Sí, sí, sí. Entonces, si yo no me creo la operación, ¿cómo voy a vender algo que yo no me creo? Tal cual. Entonces, claro que vamos a intentar siempre ir a las expectativas Al máximo, altas. sí, sí. Porque además hay una cosa muy importante. En el momento que vas a success fee, en el momento que vas a éxito, mi gran interés es vender lo más caro posible. Claro, claro. Porque me llevo más dinero. Con lo cual, el sistema no tiene duda. Pero lo que no tiene ningún sentido es que yo tenga unas expectativas que estén absolutamente alejadas del mercado. Porque no vamos a ningún lado. Nosotros nos pasó que cuando KKR compró IBI, el tema de fertilidad, que se pegaron 20 Sí. veces creo, empezaron a entrar muchas empresas de clínicas, pequeñas clínicas de fertilidad. Muy bien. Yo me quiero vender por 20 veces. Y yo ya, pero ¿cuántos ginecólogos hay? No, soy yo solo, que voy a la clínica de Madrid, la de Barcelona y la de Alicante, y los jueves vuelvo a mi casa, ¿no? Es imposible, Es porque imposible. te pasa algo a ti y tienes como el factor bus, ¿no? Te atropella un bus, ¿qué pasa con tu compañía? Han comprado al líder y eso tiene un precio. Exacto. Yo, no sé si te lo he llevado a cuenta alguna vez, vendí una y el múltiplo fue por 6 veces De fertilidad. de fertilidad, antes de la operación de IBI. De O sea IBI. que no hay sospechas ahí de que algo se desvirtuara, pero hablábamos de facturaciones de 3-4 Claro, millones es de que euros. es eso, es que en el mundo pyme normalmente es entre 4 y 6, he Sí. visto por abajo 2,5, 3, raro, y por arriba 8, raro. Sí, exacto. O sea, Sí. lo del medio Ese no- intervalo casado entre 4 y 6 está bastante clavado. Y en el momento actual que hay mucha incerteza, yo te diría que estamos más en 4 o 5. Sí, sí, sí. En esos entornos. Y a nivel de compradores, porque ahora hay mucho interés, ¿no? en el mundo pyme, la gente parece que ha descubierto las grandes desconocidas, que me parece sorprendente porque en Europa hay 30 millones de pymes. Sí. Pero bueno, poco a poco empezaron a entrar los fondos internacionales, se hablaba de fondos buitre, ya se ha visto que no, que el inversor ayuda, ¿no? a generar otra etapa de la compañía, Correcto. a crecerla, pensar en crecimiento inorgánico, que a veces el empresario tiene miedo a comprar más cosas, ¿no? para crecer, y hasta somos como cómodos, nos acomodamos Sí. a ciertos niveles y no hacemos que haya crecimiento empresarial, ¿no? ¿Cómo crees que ha evolucionado eso desde el ángulo del empresario? ¿Cómo ven los inversores? Y desde tu ángulo, desde tu punto de vista, ¿cómo ha evolucionado el perfil comprador interesado en la pyme española? Ha cambiado mucho, por supuesto. Como tú bien dices, se están empezando a crear pequeñas estructuras financieras que a nosotros nos van muy bien para estas empresas. Es decir, la gente ha descubierto efectivamente que hay empresas que facturan 3 millones de euros y tienen 1 millón de euros de EBITDA. Y han estado hasta ahora comprando empresas que facturaban 20 y tenían 1 de EBITDA. Sí, sí. Y es evidente que está clarísimo, Sí, ¿no? claro. Mucho menos gente, mucho menos riesgo, mucha menos financiación, mucho menos todo, ¿no? Entonces, efectivamente, aparte de los search fund, que es como una moda que ha venido de Estados Unidos, nosotros ya estamos detectando y ya nos está pasando, a lo mejor grupos de gente que tienen un poco de dinero, a veces poniendo una persona delante que les lleva un poco la gestión, Sí. a veces no, diciendo, oye, queremos diversificar nuestras inversiones y ya tengo inmobiliario y ya tengo bolsa y ya tengo no sé qué. Una empresa, te pongo un ejemplo claro que creo que conoces, empresa que hace tema de instalación de aires acondicionados y de refrigeración, facturando 1,2 millones de euros, 4 empleados, 400.000 euros de vida. ¿Y cómo de recurrente ha sido esto en los últimos años? Cada vez, o sea, estas empresas estaban. Sí, Lo que sí. pasa es que hasta ahora no había apetito inversor. Ahora tú puedes a estas empresas decirle, puedo tener un comprador por aquí. No, lo digo, pregunto lo de recurrente porque a veces es lo mismo, la pregunta te lo han dicho muchas veces, es lo mismo comprar una empresa de 2 millones que una de 200.000. No es lo mismo. no es lo mismo. A nivel de riesgos es diferente No tiene nada que meterte ver. en un mercado que no conoces comprando 2 millones por un múltiplo que 200.000. Obviamente, la 200 tiene muchas palancas que hay que automatizar, no tener equipos definidos, no tener un equipo directivo y demás. Pero, ¿cuánto tiempo lleva esta compañía ganando 200, 300 o 400? Un montón de años. Y de hecho, Estabilidad. se vende porque el propietario se va y no tiene sucesión familiar. Sí. A mí me encantaría ser el hijo de ese propietario y quedarme allí. Exacto. Y Yo llevarme, muchas aparte veces- de mi sueldo, 300.000 euros Sí, y los sí. impuestos, lógicamente. Sí. Además, con 4 empleados. Sí. O sea, una cosa absolutamente manejable en tu zona de actuación
Y con tus clientes, ¿qué perfil de los inversores? Nosotros siempre decimos que hay 5 tipos, ¿no? El individual, que serían estos individuales que se agrupan, el search fund, que ahora vemos como la evolución del self-funded o el que busca verticalmente porque tiene experiencia previa en un sector, los family office, que han vendido y después de reinvertir su patrimonio de la venta en bolsa, en startups, en inmobiliario, dicen, ostras, pero quiero volver a diversificar un poco. Al tejido productivo de nuevo. El private equity, que con lo que ha pasado a nivel de fundraising ya tienen las participadas y quieren comprar para generar más valor, ¿no? Inorgánicamente. Y luego están los industriales. ¿Cuál de estos 5 en tus clientes o en tus operaciones recientes están siendo más activos o los más, digamos, que se acercan más a las expectativas o son más rápidos en las tomas de decisiones? Evidentemente todo lo que ya está estructurado es más rápido, por lo tanto los financieros ya preparados, desde un search fund hasta un private equity, un venture capital, un corporate venture, son rápidos porque ellos ya tienen esa intención, ¿vale? Pero es verdad, como te decía, que empieza a haber determinados pequeños grupos de inversores que ahí sí que te garantizas también decisiones muy rápidas porque son ellos con su dinero. Entonces, en el fondo es como cuando haces la junta de accionistas que con tu amigo de toda la vida nos vamos al bar y la hacemos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. No están muy estructurados, pero al final el dinero lo ponen ellos y lo van a decidir ellos mismos. Con lo cual ahí también están siendo gente muy activa y muy rápido, que va muy bien también porque una empresa pequeña tampoco la puedes meter en un proceso de decisión de 4 meses. Eso es absurdo. Tienes que intentar ser mucho más rápido, ¿no? Porque si no también incluso el mismo empresario se va hasta asustar un poco porque ¿por qué tardo tanto en vender? No estoy acostumbrado, me han dicho que esto se podía hacer y de repente llevo 4 meses y estoy donde estaba al principio. Entonces ahí tenemos que intentar que sea también algo bastante ligero, ¿no? Porque si no la cosa se nos puede complicar otra vez. Y me gustaría aprovechar tu experiencia, porque a veces parece que se firma una oferta no vinculante o indicativa que se da due diligence y que se tenga que firmar siempre, ¿no? Y hay un riesgo a veces que el empresario a última hora dice, no quiero vender. ¿Te has encontrado en situaciones de no que no quiera vender, sino que todo hecho, todo avanzado, due diligence hecha, donde el empresario empiece a tener dudas? ¿Y cómo lo has gestionado? ¿Por qué tenía dudas? ¿Qué situaciones? Bueno, algunas que a veces son sobrevenidas, ¿no? De repente, muchas veces, ¿por qué vendo a veces mi empresa? Porque resulta que a lo mejor mi hijo me dice que no quiere continuar, o mi hija, ¿no? O porque no les aprecia el valor, y de repente la meto en el mercado y me doy cuenta, oye, que esto lo quiere el mercado, y que esto se han dado cuenta que gana dinero, y puedo entrarme a cierta edad y decir, oye, pues esto que iba a vender, ¿por qué no insisto a lo mejor con mi hijo o con mi hija que lo cojan? Porque realmente es algo que tiene un valor y además con un riesgo relativamente bajo en algunas situaciones, ¿no? Por lo tanto, hay veces que se dan cuenta ahí. Otras veces por algo tan humano como la ambición, ¿no? Es decir, típica situación, te cuento una situación real, 3 socios, 2 de ellos han sido los que han trabajado toda la vida, muy mayoritarios en la empresa, un socio que le queda un 10%, que se lo dejaron en su día porque se fue a hacer otras cosas, y que ellos pues de vez en cuando le iban dando un poco de dividendo y ya está. Y al otro no le preocupaba porque tenía un buen trabajo, ganaba dinero. De repente deciden que quieren vender porque no tienen sucesión familiar. Entonces tú vas y le preguntas al del 10%, oye, vamos a vender, ¿no? ¿Tú qué quieres? A mí con que me den por esto 10.000 euros, pero si esto para mí, perfecto, ¿vale? De repente empieza la operación y se da cuenta que ese 10% no vale 10.000 euros. De repente alguien está dando por ese 10%, a lo mejor pues 100.000, ¿no? Que es el resultado de que alguien ha pagado 1.000.000. Y entonces se vuelve ambicioso y te dice, yo ahora quiero 200.000. Y ahí tenemos un problema muy gordo. Porque el que entra no quiere problemas. Y no hay pactos de socios. Y no hay pactos de socios. ¿Cómo solucionamos nosotros eso? Eso te voy a preguntar, ¿cómo desbloqueas esa situación? Contractualizándolo antes. Es decir, cuando te ha pasado una vez, ya no te puede pasar más veces. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro contrato fijamos un precio suelo que pactamos antes. En el momento que nosotros conseguimos que alguien una oferta te firme una LOI con ese precio suelo, ¿de acuerdo? Yo evidentemente no te puedo llevar con una pistola al notario a que firmes, pero yo te he conseguido el comprador. Por lo tanto, si tú decides unilateralmente que no vendes, tú me pagas mis honorarios. Y a partir de ahí eres libre. Yo le pediré muchas disculpas a ese comprador, porque es evidente que algo hemos hecho mal para que le digamos que estaba a la venta y de repente no, pero desde luego nuestros honorarios no los vas a pagar. Yo he visto que en las ofertas hay compradores en este segmento que lo que ponen es como una cláusula que es vinculante, es de las pocas, bueno, hay la exclusividad que es vinculante y esta es vinculante, es designar un apoderado, si hay varios accionistas, que es el que tiene el poder. Correcto. Si este firma,
firman todos. Esto se está por, empezando a hacer, a nivel notarial, para no bloquear, para no tener estas situaciones de bloqueo. Ahí si no ha habido, y volvemos un poco a la importancia del asesor o de plataformas como Dili, si no estás bien asesorado, ¿vale? Y nosotros le hemos dicho, oye, este es el precio, y si os damos este mínimo, vais a tener que vender, ¿vale? Te puedes encontrar, cuando es muy artesanal, que de repente, donde te dije sí, te digo no. Entonces yo entiendo que como comprador tú les digas, chicos, calma, vamos a poner un apoderado y nosotros vamos a hablar con esa persona y si él firma vosotros vendéis. Y si no os interesa nos retiramos antes. Porque no hay que olvidar que un proceso de due diligence es largo, muy trabajoso y caro, sobre todo para una pyme, ¿vale? Antes de meternos en esa fiesta, luego un pacto de socios, luego un contrato de compra-venta y que alguien por el camino decida de una manera iluminada que lo deja, mejor lo paramos mucho antes. Es aquello que decía antes de que una de cada dos no continúo. Sí. ¿Pero por qué? Es que sabemos que si vamos a continuar vamos a hacer daño. Entonces, mejor lo paramos hoy, tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía, cada uno hace su vida, nos ahorraremos mucho tiempo y muchos disgustos. Esto es lo mismo, antes de meternos en todo ese jaleo, ¿sabes? Es decir, ya no es tanto firmar la cláusula, es que el hecho de que la tengas que firmar quiere decir que tú vas a tener que hacer antes este pensamiento de decir, no, sí, estoy convencido de que vendo. Fantástico. En el fondo es lo que quiere el comprador, que no meterse en ese proceso y que luego de repente alguien se despierte diciéndole que no quiere o pidiéndole 5 veces lo que le habían dicho que le iban a pedir. Esa es un poco la cosa. Y a nivel de cuando las operaciones fluyen, ¿no? Que parece, por ejemplo, ahora estamos nosotros en una que un inversor industrial está comprando 2 casi a la vez, y hoy hablábamos con el empresario y nos decía, hostia, va todo tan bien que no sé si es correcto, ¿no? No siempre funciona así, pero ¿por qué crees que hay algunas operaciones que fluyen mejor que otras? ¿Es por el perfil comprador? ¿Es porque el empresario ya ha tomado la decisión y ya está como totalmente, o tiene una compañía muy ordenada? Que de otra manera, a veces el mundo pyme te hace encontrar empresas que no están muy ordenadas y que te generan una especie de ruido durante el proceso. En tu experiencia, ¿qué has encontrado que hace fluir mejor las operaciones? Yo creo que, para empezar, que el vendedor realmente quiera vender, que el comprador realmente quiera comprar y luego que todos los que estamos alrededor ayudemos a que eso tenga sentido. Yo quiero vender, pero quiero vender por 20 veces el evita. Realmente no quieres vender. Tal cual. Mejor que cojamos y digamos, déjalo. Yo quiero comprar, pero quiero pagarle solo 2 veces el evita a 8 años. Tú no quieres comprar, tú quieres que te regalen la compañía. Mejor no te metamos en la ecuación. En el fondo es un poco eso, ¿no? Que todos ayudemos a que la operación, que ellos se conozcan, que ellos se gusten y que en lugar de poner problemas, todos pongamos soluciones. Si hacemos todo eso, la operación va fluyendo y al final sale, siempre con sus dificultades. Si todos nos ponemos muy estupendos, si todos ponemos más problemas que soluciones, si pido un precio que es absurdo, si busco condiciones que no me las va a dar, todo eso es al final decir, es como vamos a jugar un partido de fútbol, pero no tengo pelota de fútbol. Bueno, pues correremos todos por el campo dando vueltas, pero ahí no tenemos nada, ¿no? Realmente, yo creo que es un poco eso. Sí, para mí es muy importante que en este segmento es el rol del facilitador. A veces se llama este ecosistema como de brokers, intermediarios, asesores, cuando realmente no hay que confundir el rol de asesorar a entorpecer. No, totalmente. Y a veces, por ejemplo, he visto involucrar a un abogado antes de tiempo perjudica, ¿no? Eso es una gran noticia. Yo, por ejemplo, nosotros nunca obligamos a que nosotros seamos quienes tenemos que poner el auditor o el abogado. ¿Vale? Eso lo quieres o no lo quieres y además se presupuesta aparte. Si tú quieres poner tu abogado, me parece perfecto. Pero yo solo te voy a poner una condición, que sea un abogado que sepa de money. 100%. Porque si no tenemos un problema. Porque, por ejemplo, muchas cláusulas del mundo del M&A, que desde el punto de vista mercantil serían hasta absurdas, pero siempre están en los contratos. Siempre. Entonces, si aparece un abogado mercantilista, que a lo mejor es el mejor mercantilista de España, pero de repente esa cláusula dice, no, esto no lo aceptaremos bajo ningún concepto, te acabas de cargar toda la operación. Sí. Entonces, eso funciona para todo. La auditoría lo mismo. Al final, si tú coges un auditor para una empresa de 3 millones de euros de facturación y te quieres meter, me da igual, con una de las Big Four, vas a tener un problema. O sea, estos tíos quieren ahí hacer una auditoría de 6 semanas. Si factura 3 millones de euros, esa auditoría tiene que estar hecha en 15 días. Suponiendo, como es el caso, que tenemos empresas ordenadas, que no hay cosas raras y que siempre hay cositas, pero te vas a encontrar una empresa que está como tiene que estar, ¿vale? Pero a veces no te has encontrado que hay algunos empresarios que te dicen, no, pues tengo un abogado que es el que me ha llevado el divorcio, me ha ayudado a un tema de inmobiliario y es muy bueno. Entonces, claro, si un hecho marín no se lo voy a aceptar. Lo lamento, es que se carga la operación. Con todo mi cariño. Esto es como si un abogado... O sea, haces que no siga la operación. Le digo, ese abogado no nos vale. Ya.
Con todo mi cariño y mi respeto hacia ese abogado, y no sé cómo, eso tendrá que decir con todo el amor del mundo, pero es que va a ser un problema. ¿Qué tiene que ver una persona que haga eso, ¿no? matrimonial, con una persona que hace M&A? Es que no tiene... Hagámoslo al revés. Imagínate un tío que hace M&A haciendo un tema matrimonial. ¿Te lo estás imaginando? ¿A que no? Nosotros tuvimos una situación donde me dijeron eso, o algo parecido, y le dije, pregúntale cuántos SPAs ha visto. Y me volvió... Me dice que ¿Qué es un SPA? No hay que tenerlo, ¿sabes? Pero no es un tema de elitismo. Pero me costó mucho convencerle. Es decir, me costó mucho que antes de esta pregunta lo viese. Después lo vio. Pues claro, dices, te va a plantar un fondo europeo, un SPA en 2 lenguas, que tu abogado no sabe ni lo que es, con cláusulas estándares. Pero sí, un dacalón, todo lo que tenga que haber allí. ¿Vale? Claro, pues es que es de sentido común, zapatero de tus zapatos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, no hace falta que sea un súper abogado, solo con que entienda cómo funciona un contrato de M&A. Y de hecho nosotros, una de las cosas que también hacemos muchas veces, algo que nos parece importante es buscar al abogado adecuado en cada caso. Es decir, hay veces que tú ves que una operación es una operación que va a ser un poco difícil, ¿no? Pues buscas a lo mejor un abogado un poquito más que sepa de M&A, porque es a lo mejor un poco más pactista, más flexible. Sí. Y a lo mejor ves una operación que va a ser muy fácil, entonces, ¿para qué necesito un super abogado? Con que sepa las 4 cláusulas, porque la operación ya fluye muy fácil, ¿no? O sea, buscas incluso el abogado adecuado para cada situación, dentro de que sepan de lo que tienen que saber. Y insisto, no es un tema de elitismo, es un tema de que si no te puedes cargar la operación, que llevamos trabajando 6 meses, y que no olvidemos, ese señor o esa señora o esa familia quieren vender su empresa, y esa es la prioridad, o buscar un socio estratégico, y que por un tema de una coma, de una cláusula, nos carguemos la operación. La operación se tiene que romper por muchas cosas importantes, pero no porque de esa cláusula le falta una coma. Exacto. Ahí nos hemos perdido bastante. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo hago habitualmente es, estoy en las negociaciones entre los abogados. Claro. Pero no para decirle a un abogado lo que tiene que escribir o no tiene que escribir, ese es su trabajo y yo no estoy preparado. De árbitro, ¿no? Exacto, para alguna estar allá, yo siempre digo que cuando hemos firmado la LOI, Gerard, sobrevolamos la operación. Es decir, estamos por ahí dando vueltas para que todo el mundo esté ordenado y nadie fluya. Es como es un motor que ya funciona, pero tú le vas echando aceite cuando crees que va a parar. No tenemos otra función. Yo no voy a decir si una cosa de Dracotac me la sé de memoria, pero se escribe mejor o peor. Claro. Ahí no voy a entrar. Pero sí que sabes cuando se está bloqueando algo que no se tiene que bloquear. Chicos, ¿qué está pasando aquí? Exacto. Volvamos siempre atrás. ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué hemos acordado? Ser práctico. El cliente acepta cobrar en 3 años. Vale, pues ya tenemos eso. Entonces pongámosle las garantías oportunas detrás, decidiremos si en esos 3 años son los 3 iguales o uno paga más, otro paga menos, decidiremos una serie de KPIs que deciden si se paga o no se paga, decidiremos si son unas flexibilidades, todo eso es trabajo del abogado. Pero lo que no puedes es que de repente el abogado me diga que es inaceptable cobrar en 3 años, pero si ya lo hemos decidido. Exacto. No te metas ahí. Exacto, sí. ¿Vale? Limítate. Ya estamos en otra partida. Efectivamente, limítate a ayudarnos a que eso se dé, nada más. Muy interesante. Desde tus años de experiencia, el mundo pyme, ¿cuáles son los problemas de la pyme a tu modo de ver, ¿no? Que en ese momento se encuentran todas, ¿no? O sea, ¿por qué? Obviamente hay el tema del reloj nacional, yo creo que es casi el 100% de las veces es por este motivo, pero si tienes que analizar las empresas individualmente, ¿qué problemas adolecen que luego el inversor cambia si ha seguido esa relación con los que han comprado? ¿Qué es lo primero que cambian, ¿no? Bueno, primero muchas veces falta de profesionalización, que no de profesionalidad, son 2 conceptos diferentes, ¿no? Hoy en día que está tan en moda la inteligencia artificial, eso va a cambiar muchas cosas. Luego, posibles sinergias, como yo tengo otras empresas que hacemos esto, pues a lo mejor toda la parte financiera te la puedo llevar yo, ¿vale? Repeticiones de puestos, puestos no claramente definidos, porque como estamos la familia, pues aquello, yo hago esto y tú haces aquello. ¿Alguien se ha preguntado si soy el mejor para hacer aquello? Tenemos claro que si yo hago esto, tú no haces aquello. Esa farsa que decimos de profesionalización, que es muy consustancial a la pyme, no todas son así, ni muchísimo menos. ¿Vale? Y yo creo que otro problema muy grande para las pymes de hoy en día es que el mercado se está concentrando y engrandeciendo, es decir, cada vez hay más enormes corporaciones que lo controlan todo. No hace falta que hablemos de los Amazons, de los Googles, ponle el nombre que quieras, y tú eres una cosa muy pequeñita ahí que casi estás rezando para que no se fijen en ti, ¿no? En tu nichito de mercado, ahí donde te ganas tu dinero, ¿no? Entonces ahí o tú haces cosas para seguir siendo diferente, o si no, de alguna manera cada vez compites con alguien más grande y te va a costar más el ser diferencial, el llevarte tus márgenes y el ganarte tu dinero. Y eso no lo puedes perder de vista. Y precisamente, probablemente por eso, en muchas ocasiones, el hijo, la hija, el nieto, la nieta, dice, chicos, yo, ¿sabes? He llegado hasta aquí. También porque has visto las dificultades
Yo explico siempre, alguna vez que hablamos de estos temas, ¿no?, con otros brokers o con amigos, dices, claro, en los años 60 todas las empresas españolas iban así. En España no había nada, o sea, era un desierto. Entonces, hasta haciendo un zapato de cartón vendías, ¿sabes? Pero claro, hoy en día el mundo es hipercompetitivo. Entonces, todos los hijos y los nietos han visto como sus padres, como sus abuelos, en algún momento determinado, las han empezado a pasar mal. Sí. Hablamos de crisis financieras, hablamos de coronavirus, hablamos de muchas cosas. Claro, cuando tú me quieres dar a mí algo que siempre ha estado así, dámelo ya. Sí. Pero cuando me has dado algo que de repente me dio que vender la casa que me compré para poder pagar esa deuda, yo como hijo pienso, ¿eso es lo que yo quiero? Y ahí está un poco toda esta situación. Y esos problemas cada día se acrecientan. Cada vez hay más, cada vez peleas con tíos más grandes, cada vez hay más tecnología, cada vez el mundo cambia más rápido, cada vez hay más cosas que no controlas. Ahora de repente te montan una guerra, de la noche a la mañana, y te cambia todo tu canal de suministro. Entonces ahí tú tienes que estar encima, tienes que trabajar muchas horas, tienes que ser rápido, tienes que arriesgar. Y la pregunta es, ¿quiero o no quiero hacerlo? Bueno, esa es la pregunta. Y ahora hablabas de esto, y hay muchas veces que cuando el empresario recibe una oferta, muchas veces dicen, pues que Gerard, yo voy a cobrar esto si mantengo la empresa 3 o 4 años. Ya. ¿Cómo respondes a esto? Porque, por ejemplo, hubo un inversor muy hábil que me dijo, dile, como la mayormente son accionistas a título individual, o sea, tributas el IS y tributas el IRPF cuando te subes los dividendos. Eso es. Entonces, lo que le dijo es una slide, es decir, ¿cuántos años tardarás en cobrar en dividendos lo que te estoy pagando a día de notario, ¿no? O en total de la operación? Yo creo que está perfectamente explicado. Es eso, o sea, no es tan obvio que te lo vayas a llevar los 4 próximos años, porque tú estás dando por hecho un mercado flat, donde yo sigo vendiendo como quiero, a los precios que quiero. Y tienes que gestionar 50 empleados, 300 que gestionar y no es tan sencillo. De hecho, si te planteas una venta, es porque te das cuenta que tu ciclo se está acabando. Exacto. Es decir, una cosa que está pasando, y tú lo veréis mucho en la plataforma, es que cada vez hay más gente de 50 y pocos que está vendiendo. Sí. A esta gente, y más con los medios actuales de salud, le quedarían fácilmente 15 años que podrían trabajar bien. Pero muchos casos te dicen, es que tengo 52 y estoy agotado, no puedo más. Ya sé que podría ganar mucho más dinero los próximos 15 años, pero también me costará 15 años de salud, 15 años de no disfrutarlo, y muchas veces dicen, a mí si me dan un precio justo, yo me salgo de aquí y haré otra cosa. Y a veces lo que estoy viendo es mucho trasvase de responsabilidad. Cuando han vendido, sí quieren seguir trabajando, pero no quieren la responsabilidad de saber qué pasa. Entonces, si se incorporan a grupos más grandes o inversores más potentes, ya como que se diluye un poco la responsabilidad y además pueden empezar a ser más creativos para crecer. Cosas que antes no hacías porque todo era tuyo, ahora lo haces porque te sientes acompañado, ¿no? Hay procesos que se dan así, es decir, típica situación. Te cuento un ejemplo real mío, ¿no? 3 hermanos, más el padre fundador, y el padre tiene que salir ya por un tema de edad, y los hermanos te dicen, yo como empresario, como mi padre, no me veo, manejo muy bien la empresa, estoy muy a gusto, estoy muy seguro y muy tranquilo, pero quiero responsabilidad. No quiero esa parte. Entonces, tenemos 2 opciones, o vendemos 100%, con el lógico periodo de 1 o 2 años que me tendré que quedar y tal, o buscamos un hermano mayor que de alguna manera asuma esa responsabilidad, y yo me quedaré encantado con él, y seguramente lo haremos muy bien, porque además, yo muchas veces hay cosas que estoy haciendo, digamos, porque no las hacía mi padre, ¿no? Y entonces, a lo mejor no es mi máximo potencial. Entonces me voy a centrar en mi máximo potencial, porque el que entre me va a decir, tú en qué eres muy bueno, yo soy comercialmente muy bueno, tú comercial, eso es. ¿Vale? Tú director de exportación, ponle el título que quieras, ya me encargaré yo de las finanzas, ya me encargaré yo de compras, ya me encargaré yo de lo que sea, ¿no? Entonces, realmente llega esa situación de 1 más 1 es mucho más que 2, ¿no? Y esas situaciones se dan habitualmente. Dicen, si viene alguien aquí y me compro 60 o 70%, y yo juego con él ese 30% a 3, 4, 5 años. Y se da, y parece increíble, pero no es nada raro. No es nada excepcional. No es nada excepcional. De hecho, yo lo he visto y me ha gustado esos movimientos de empresarios que dicen, me quedan 10 años, yo no voy a hacer nada porque yo estoy muy cómodo con mi empresa de 1 o 2 millones 3 de facturación, pero es que no voy a hacer nada en 10 años. Si en 10 años no he hecho nada, cierro y no genero nada. Si me incorporo en algún sitio, mantengo un porcentaje, trabajo y creo algo quizá más grande. Y trabajo diferente y soy más feliz, ya he monetizado una parte de lo que he hecho en toda mi vida. Exacto. Si lo he hecho bien, pues seguramente pues tengo a lo mejor, pues yo qué sé, un piso, 2 pisos o un terreno. Tampoco me quiero comprar un Ferrari, no necesito ganar 20.000 euros al mes para ser una persona feliz. Entonces todo eso
puede encajar muy bien. Sí, ¿no? sí, sí. Es perfecto. Y a nivel de estructuras, ¿qué estructuras veías más habituales hace años, ves más habituales ahora, en cuanto a precio, ¿no? O sea, pactamos un precio, Sí. cuánto pagan al notario, cómo se estructuran los earnouts, si son earnouts, si son garantizados. Hay muchas veces que el empresario te pide avales, o arras, he llegado a ver que hay empresarios que me piden, no, te llaman unas arras. Y hay que explicarle que no funciona así, No funciona así. esta industria. Pero ¿qué estructuras veías antes y ves ahora y si han cambiado? Yo creo que la gran diferencia es que antes te puedes encontrar con alguien que dijera, toma tu 100% y adiós. mucha suerte. Eso hoy es imposible. Ya. Es la aguja del pajar. Hoy en día es lo más normal, incluso si una empresa muy segura y que el comprador la quiera de verdad, es decir, oye, te voy a pagar 60-70% cash, quédate un 30%, ¿vale? Y hagamos este camino juntos, o ese 40% que te falta lo pactamos en 2 años, incluso garantizado, en ese sentido no hay problema, pero te quedas conmigo 2 años y hacemos una transición tranquila para que yo aprenda, para que los proveedores no se asusten, para que los clientes no se asusten, y todo va mucho más trancheado, incluso buscándole, como tú dices, cierto earnout, incluso ciertos premios. Es decir, oye, si te quedas conmigo y conseguimos que de aquí a 3 años el EBITDA sea un 50% mayor, pues yo voy a estar dispuesto a lo que me queda pendiente contigo, a hacerlo sobre ese EBITDA y no sobre el inicial o sobre el intermedio, ¿vale? Es decir, buscando ese premio, esa zanahoria que haga que tú no solo te quedes, sino que realmente rindas, ¿no? Y que tienes más dinero o tienes más cash, ¿vale? Pero tú sigues trabajando ya porque sigue siendo tu empresa, te sigue gustando y además, oye, todo lo que tengas aplazado, el día de mañana te puedes llevar mucho más. Entonces esas estructuras hoy en día son la religión, es decir, no verás estructuras muy diferenciales a estas, salvo que sea un caso excepcional. Oye, yo quiero esa empresa como sea, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, vale, pero eso es un caso muy único. ¿Y crees que condicionarlo a EBITDA fricciona o no fricciona? Por supuesto que fricciona, pero hay que buscar métodos lo más objetivos posible. Lo ideal en realidad sería hacerlo casi sobre ventas, ¿no? Se pueden buscar, es que ahí tienes que buscar los KPIs, ¿no? Que se dice dónde le ponemos, pero al final, claro, si tú me la vendes por EBITDA, lo lógico es que luego, de alguna manera, claro, tengamos el criterio. Pero es que el vendedor a veces dice, claro, pues que la EBITDA una vez sea tuya, me lo puedes alterar. Cuidado, por eso buscamos abogados profesionales que sepan de money. Eso tienes que pactarlo, es decir, oye, Si metes cosas que estén claro, excluidas si tú, al pago. Es lógico que si tú entras, me digas, oye, ahora voy a fichar un directivo buenísimo que va a ganar 150.000 euros brutos. Perfecto, pero eso, cuando calculemos nuestro EBITDA de aquí a 3 años, lo vamos a sacar de la ecuación. ¿Vale? O, oye, es que hemos decidido que vamos a comprar una máquina de 400.000 euros. No afecta al EBITDA, porque sabemos que eso va por debajo, pero a lo mejor tienes que poner personal o una serie de cosas, ¿no? O voy a contratar a 5 personas y además personas muy cualificadas. Todo eso... O un CRM nuevo, o sea, cualquier gasto adicional se excluye del EBITDA. Por lo menos se pacta, a lo mejor no lo excluyes, porque es verdad que si me pones una persona que le pagas 150.000 euros brutos, seguramente las ventas se tienen que disparar, porque supone que es un tío muy bueno. Pero por lo menos le ponemos algo que lo analicemos, que no sea tan bestia, porque si no sería tan sencillo como para no pagarte, cuando llega el momento de calcular el EBITDA, ficho a Gerard, le pago 200.000 euros brutos, me cargo el EBITDA y fantástico. Gerard al día siguiente lo he hecho. Y claro, eso no tiene ningún sentido. Nosotros hemos visto como para desengrasar estas situaciones cuando hay veces primero condicionantes de EBITDA que lo condicionan al volumen de negocio. Porque se asume que tiene que seguir estable, o sea, no caer. Si no cae, te pago puede tener mucho sentido. Yo siempre digo que cuanto más arriba en la cuenta de resultados, más objetivo. Eso es. O sea, las ventas son ventas y ahí no hay discusión. Eso es, que es justo... Si ya vas a margen, ya me has metido las compras. A lo mejor puedes haber jugado, me has cambiado de proveedor, te ha sido un proveedor más caro. Ya empiezas a tocarme cosas. Por supuesto, si me voy al EBITDA, está toda la estructura. Has fichado a gente, de repente nos hemos ido a una nave que me cuesta 4 veces más de lo que me costaba la otra. Claro, todo eso le va metiendo tensión. Idealmente, si pudiéramos trabajar sobre ventas, sería perfecto. Pero es verdad que si me has vendido por EBITDA, hay veces que el comprador te dice, mantengamos el criterio. Vale, pues si mantenemos el criterio, pongámosle a todo esto un poquito, acotémoslo, ¿no? Es decir, hablemos antes de cómo vamos a calcular ese EBITDA de aquí a 3 años. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre si me llevo el dinero o no me lo llevo. Y esto hay que discutirlo hoy. Es muy importante. Muy interesante, muy interesante. El tema, volviendo al tema emocional de los empresarios o empresarias, ¿cómo gestionas durante el proceso? Hemos hablado de la parte de vendedor, ¿no? Como si cambian las situaciones vitales, sobre todo del empresario o de la parte vendedora, cómo gestionarlo, ¿no? Pero durante el proceso, la parte emocional, tú, desde digamos, tu forma de gestionar estos procesos, ¿cómo
tratas esta parte emocional con los empresarios? ¿Te ves cada X tiempo con ellos? Por supuesto. ¿Vas a comer con ellos? ¿Vas a cenar? No hace falta tampoco. Yo sobre todo lo que intento es que haya mucha información. Es un proceso que lo han hecho una vez en la vida, que probablemente no repitan, que no tienen por qué conocer. Entonces, en esas situaciones yo creo que es muy importante que te vayan contando todo lo que pasa. Te pongo un ejemplo. Nosotros normalmente cada semana, no cada semana, cada 15 días hacemos una reunión con ellos donde les explicamos con toda la gente que hemos hablado y qué ha pasado. Oye, hemos llamado al fondo tal, nos han firmado un NDA, le hemos enviado el cuaderno y nos han dicho que lo rechazan porque se han dado cuenta que el tipo de productos que hacéis no les encaja del todo. Vale. Oye, pues estamos hablando con el fondo B, tienen el cuaderno, les ha parecido muy interesante, nos han dicho que en 15 días nos mandarán un envío, lo que tú dices, una propuesta no vinculante, una primera declaración de acciones. Y eso ayuda a que ellos vayan viendo dos cosas muy importantes. Por un lado, que vean que están pasando cosas, pero segundo, cómo les ve el mercado. Claro. Porque nosotros, yo siempre os lo digo, ¿no? A los fondos, a cualquiera, ojalá yo me llevara más sís que nos. Yo me llevo un 10% de sís y un 90% de nos. Sí. ¿Vale? Lo que sí te pido, por favor, es que por lo menos me digas el por qué, pero no por mí, no por justificarme, sino para ayudarme a que al cliente yo le... Muchas cosas que además, tú sabes, Gerard, que ya se me has dicho antes, pero que les cuesta creérselas. Sí, sí. Oye, vamos con un múltiplo de 6 y ya vamos justitos, ya probablemente nos estamos yendo un poco arriba. Y de repente te encuentras con que 3 te dicen, oye, me encanta la empresa, qué modelo de negocio más chulo, ¿vale? Incluso han hablado a lo mejor con ellos, me han encantado, pero yo más de 4 no doy. Y yo más de 4 no doy. Y yo más de 4 no doy. Bueno, el mercado te está diciendo algo. No significa que tengamos que vender por 4, pero por lo menos que seas consciente de que llegar a 6 no va a ser algo fácil, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor vas a tener que jugar con estructuras de tiempo y toda serie de situaciones. Con lo cual, yo creo que lo importante, y luego más que darles mucho cariño, que también, pero sobre todo un poco informarles mucho y explicarles mucho las cosas, porque ellos lo entienden, son empresarios, no son tontos, ¿vale? Manejan gente, llevan 20 años trabajando, se han visto en mil situaciones, lo que no son tontos, son gente atrevida en muchos casos y son gente que entiende las cosas y que si tienen un problema de expectativas es porque es eso, la niña de sus ojos, y es normal, pero hay que un poco irlos situando y decirles dónde creemos que sí, dónde creemos que no, a base sobre todo de mucho intercambiar información. O sea, que fluya la información y que fluya un poco todo lo que está pasando y darle visibilidad un poco también. Muy importante. En un mercado muy opaco es muy importante para estas personas que están en momento vital, ¿no? Que solo pasa una vez para ellos, para nosotros pasa muchas veces, claro, y para los compradores también pasa muchas veces, pero para ellos que es una vez, ¿no? en su vida, que tengan toda la mayor información y transparencia, quién tiene la información, qué feedback tienen, ¿no? Yo creo que eso es más importante que están diciendo todo el día, qué guapos sois y qué bien os portáis y cuánto vale tu empresa, sino un poco realmente qué está pasando. Incluso hay veces que dices, oye, llevo 3 meses y no hay nada. Por 4, hay que parar. O que no haya nada. Pues o que no haya nada. Y hay que sentarse y decir, chicos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? Con total transparencia. Porque el mercado te lo está diciendo. A veces simplemente porque estamos en un momento económico malo y por lo tanto, o de tipos de interés alto y las valoraciones han bajado y de repente los múltiplos donde antes te daban 6 con facilidad, ahora ha bajado a 4. Está claro. Oye, pues hay que hablarlo, por lo menos, y que no tengas la sensación de que tu empresa no es mala. Está claro. El problema es que el momento es el que es, ¿no? Está claro. Pues estamos llegando a la parte final. Te agradezco de nuevo mucho tu experiencia y tus puntos de vista. Siempre terminamos con 2 preguntas rápidas. Si no hubieses trabajado en el mundo del M&A, compraventa de compañías, ¿a qué te hubieses dedicado? Pues seguramente hubiera sido comercial, porque me han dicho que eso no se me da mal y mi padre lo es. Muy bien. Y además yo creo, y eso es una opinión totalmente mía, que es uno de los trabajos que tiene más futuro hoy en día con la inteligencia artificial, porque la interacción humana es de las pocas cosas que no va a poder sustituir. Y hay una cosa que no puede generar las máquinas, que es empatía. Eso y para vender tienes que generar empatía, que es el valor clave, yo preferiría que alguien me dijera quiero ser comercial a quiero ser programador de software. Sí. Hoy, sabiendo que un programador de software es súper difícil, yo no me sentiría capaz de hacer eso, ¿vale? Pero el programador de software probablemente podrá ser sustituido en breve o en 5 años. Mientras que esa capacidad de, lo que tú dices, ¿no? De interactuar y convencerte, y eso tiene un valor. Yo creo que hubiera sido eso. Y luego tú has intercambiado opinión con mucha gente. ¿Cuál es el consejo de inversión que te han dado, mejor consejo de inversión, o que has escuchado dar? Bueno, yo creo que el gran consejo de inversión es diversificar. Ese es el gran consejo, porque, claro, y largo plazo. Mucho cuidado con los pelotazos, porque generalmente el dinero se lo queda el broker, y ahí voy en contra mía, ¿no? Aunque yo no hago esas cosas, que están en medio.
Súper, pues muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Y te esperamos por la plataforma y a cerrar muchas operaciones. Y muchas gracias, que vosotros lo veáis y que lo compartamos. Gracias. Gracias. Hasta luego.